Hola, buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a este espacio para los empresarios, pensando en esta época de angustia, de crisis, de tantas preguntas por qué responder. Esumer ha creado este espacio junto con otros aliados. Nos acompaña con Fama, la Cámara de Comercio de la Burra Sur, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, la Cámara de Comercio del Magdalena Medio, Génesis Incoabra de Empresas del Oriente Antioqueño, Pro Aburra Norte, la Fundación CFA, la Alcaldía de Río Negro, Camacola Antioquia y Azocolhierbas. Todos nos hemos sumado para darle respuesta a los empresarios en esta época. Eh, ya hicimos un primer encuentro con preguntas jurídicas, pero quedaron varias cosas por responder. Es por eso que hoy nos acompaña nuevamente Marjorie Rivera Soto. Ella es abogada de la Universidad Luis Amigó, con experiencia en Derecho Societario, Investigación Jurídica y Derecho Comercial. Ha sido funcionaria de la Cámara de Comercio de Medellín, ahora es abogada, consultora y asesora jurídica en temas empresariales, societarios y entidades sin ánimo de lucro. Además, asesora jurídica externa en consultorio empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín. Bienvenida, Marjorie, qué rico tenerte con nosotros nuevamente. Y digamos, como de ese primer encuentro, hubo varias preguntas de nuestros empresarios que estaban catalogadas como en el tema jurídico, pero que nos dimos cuenta que también tenía como un ámbito comercial. Es por eso que quisimos hacer este segundo encuentro para dar respuesta a ellos. Muchas gracias, Marjorie. Adriana, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Marjorie, entonces una de las primeras preguntas que nos hacen es la siguiente. ¿Los contratos de arrendamiento comerciales y de vivienda tienen alguna regulación especial en estos casos de emergencia? Bueno, entonces, si bien es cierto, el ministro de Vivienda, por medio de una entrevista que tuvo, si no me equivoco, el 31 de marzo de este año, dio a conocer 4 medidas que se van a tener en cuenta por medio de un decreto. Este decreto aún no se ha generado y recordemos que lo que nos vincula realmente jurídicamente es el decreto y la firma del decreto. O sea que, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos 4 sugerencias que no son menos importantes, razón por la cual vamos a hablar de ellas. Permítame, por favor, se las cuento. Entonces, la primera es que durante el periodo de declaración de la emergencia y hasta por 2 meses más, queda prohibido el desalojo de familias que estén en arriendo. ¿A qué hace referencia? Si lo vamos a tomar tal cual lo dijo el ministro. Al parecer, independientemente cuál sea la razón del desalojo el día de hoy, motivado de pronto antes de la emergencia o por una razón dentro de la emergencia, no podrán haber desalojos, ¿cierto? La segunda es, teniendo en cuenta ese mismo periodo, se suspende el incremento del canon de arrendamiento. Este es muy importante porque las personas habían interpretado que lo que se suspendía era el pago del canon. No es el pago del canon, es el pago del incremento del canon de arrendamiento. Algunas personas tenían contrato de abril del año pasado, al 1 de abril de este año se cumplía el año completo, y dentro del contrato indicaba, ejemplo, que se iba a aumentar según el IPC. Pues, en caso tal de que el decreto salga y mencione esta segunda opción, no se podrá incrementar hasta que termine el periodo de emergencia y 2 meses más. Tercera medida, cuando que en caso tal de que se llegue a un acuerdo entre las partes el día de hoy, esos acuerdos no podrán tener penalidad, así se pacte, y tampoco cobrar intereses. ¿Por qué lo indican? Porque es posible que yo llame al dueño del bien inmueble y le pida que por favor me permita pagarle el 50% hoy del canon durante estos 3 meses que siguen, que al parecer vamos a estar en emergencia, y ese otro 50% posterior a 2 meses después de haber pasado la emergencia. Y que en razón a ese hecho, él me indique que entonces me va a cobrar la tasa máxima legal que permita Superfinanciera. Pues en caso tal de que se estipule, se entenderá como no escrito. La cuarta es
que en caso tal de que se le haya vencido el contrato de arrendamiento, este se entenderá prorrogado automáticamente. A mí me pidieron el bien en debida forma, yo lo debía entregar, ya se había cumplido el tiempo, pero en la situación en que estamos y en caso tal de que el decreto se genere, estaría obligada a que se prorrogue por el mismo tiempo. Y finaliza diciendo algo muy importante, dice que va a aplicar tanto para viviendas como para medianas y pequeñas empresas. Y permíteme, Adriana, hago aquí dos salvedades importantes. Una es que el ministro dice y le pide a los arrendatarios honrar las obligaciones que tenían con el arrendador. Primero porque es probable que ese arrendador, su mínimo vital dependa de ese dinero. Y lo otro, que sí es mi sugerencia para los empresarios, es que así el decreto indique lo que ya dijimos, que al parecer va a decir el decreto, les sugiero llegar a un acuerdo escrito, una especie de otro sí, con el dueño del bien inmueble o en su defecto, en caso tal de que estemos hablando de la inmobiliaria, que es una intermediaria, lleguen a un acuerdo. Y la razón es la siguiente. Las medidas no incluyen la suspensión en el pago del canon, lo que significa que así no me puedan desalojar, estamos al frente de un incumplimiento del contrato. Significa que terminando toda esta situación, el dueño del bien inmueble podrá, perfectamente por un medio de proceso de restitución de bien inmueble, pedirme el bien en razón a que incumplí el contrato. Entonces, muy importante, pactar en debida forma, dejar escrito en razón a que no se genere incumplimiento en el contrato. Marjorie, justamente y en razón de lo que nos acabas de mencionar, también nos preguntan, ¿los servicios públicos comerciales tienen alguna regulación especial en estos casos de emergencia? No. ¿Cómo les parece que el decreto 441 del 20 de marzo de este año habla de servicios públicos en las siguientes situaciones, pero en ambas habla en temas de residenciales? Entonces, lo primero es que dice que se debe realizar la reinstalación y reconexión inmediata de los servicios de acueducto residencial que hubieran estado suspendidos. Y lo segundo es que dice que la suspensión temporal de los incrementos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios se deben dar de acuerdo al tema de acueducto y alcantarillado, pero sobre temas de servicios públicos comerciales hasta el día de hoy. Hoy estamos, Adriana, a 6 de abril, no se ha mencionado nada sobre el tema. Muy bien. Bueno, ahora poniéndonos en un caso hipotético, dice, me quedé desempleado durante esta crisis. ¿Tengo derecho al subsidio de desempleo? Sí tiene derecho si cumple los siguientes requisitos. Permítame se los menciono. Bueno, entonces vamos a hablar sobre dos normas. Aquí vamos a desarrollar dos normas. La primera es el decreto 488 de marzo de este año y la resolución 0853 también de marzo de este año. Entonces dice, usted puede pedir un subsidio de desempleo, que lo que indica la norma es un mecanismo de protección al cesante, ¿cierto? Y dice, tener en cuenta esas dos cosas, hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia y hasta donde permita la disponibilidad de los recursos, razón por la cual les sugiero que lo hagan lo más pronto posible. ¿Quiénes pueden solicitar este beneficio? Primero, trabajadores dependientes que tengan terminación de contrato. No habla de contratos suspendidos, terminación. Independientes que tengan cese de ingresos. Otro requisito, no recibir ni pensión de vejez, ni de invalidez, ni de sobreviviente. No contar con una fuente formal directa de ingresos. Deben ser cotizantes en categoría A y B, o sea, que se estén máximo cotizando a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y este es muy importante, el que les voy a enumerar, porque la mayoría de quienes son independientes no lo cumplen. Y es que hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar durante un año, sea continuo o discontinuo en el transcurso de los últimos 5 años. ¿Con qué nos encontrábamos? El independiente tenía un grupo de trabajadores. Al grupo de trabajadores tenía la obligación de pagarle para fiscales, pero él nunca se pagó caja de compensación.
Entonces, como él no se pagó como independiente, pues no tiene la posibilidad de pedir el subsidio. Era opcional, pero era importante. Estos son los requisitos. Vamos a mencionar los beneficios de manera ligera. El primero es que les van a dar un subsidio de emergencia equivalente a 2 salarios mínimos, que va a estar distribuidos en 3 pagos mensuales del mismo valor. Lo segundo es que le van a seguir pagando la cuota monetaria que le venían pagando. El tercero es que le van a hacer pago a los aportes del sistema de seguridad social en salud y en pensión, pero va a ser por sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Pero si la persona desea pagar por encima de ese salario mínimo, pues entonces se comunicará, en el caso de la pensión, con la entidad respectiva para hacer ese pago adicional de sus propios recursos. Y adicional va a poder acceder a la ruta de agencia de empleo, orientación laboral, postulación a ofertas laborales y de capacitación. Ahora, ¿qué dice? Esto es un tema muy importante y se los quiero sugerir, y es que dentro de la resolución 0853 del 2020, en el artículo 6 indica que aparte de este beneficio del que ya hablamos, se puede acceder a un beneficio que también era para personas cesantes, de alguna manera como por el hecho de haber perdido ciertos ingresos. Y es la ley que menciona, la ley 1636 del 2013. Mi sugerencia es, por favor, búsquela y observen si aplican a esos mismos requisitos para que aparte de los beneficios que ya hablamos, puedan tener estos otros beneficios. Muy bien. Bueno, y la última pregunta que nos hacen es la siguiente. Dice, ¿puedo solicitar la cesantía en ese momento de crisis, así no la necesite para estudio o para vivienda? Sí, la puede solicitar. Entonces, ¿qué dice el decreto 488 de marzo del 2020 en su artículo 3? Y la circular externa 013 de marzo del 2020 dice lo siguiente. Puede solicitar las cesantías de manera parcial hasta tanto, primero, permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia, ¿cierto? Y mientras que podamos cumplir lo siguiente. Primero, que el trabajador haya presentado una disminución de sus ingresos. Aquí perfectamente aplica para quienes hicieron revisión de contrato y disminuyó el ingreso. A las personas a las que terminaron suspendiéndole los contratos también les aplica para que lo tengan presente. Y definitivamente a quienes fueron despedidos de sus trabajos, ¿cierto? ¿Qué se necesita? Un certificado del empleador. En ese certificado se va a indicar si Juan se ganaba 2 millones de pesos, entonces vamos a decir que a tal fecha se ganaba 2 millones y que hoy se gana 1. ¿Cuál era su cargo? ¿Cuál es su cargo? ¿A qué se dedica? Los datos personales de esa persona, ese documento va firmado por el empleador. Es un dinero que se puede retirar mes a mes. ¿Cuánto le van a dar? El valor que compense la deducción. Si a mí me llegaban 2 millones y hoy me llega 1, entonces van a poder entregar 1, siempre y cuando yo tenga ese dinero dentro del fondo, ¿cierto? Se podrá hacer de manera virtual, que es importante, y aplica solo para retiros de fondos de administradoras privadas, solo en esos casos. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, Marjorie, nuevamente te damos las gracias por tus comentarios, por todo tu conocimiento que hemos puesto dispuesto a los empresarios que nos acompañan en estas sesiones. Queremos recordarles que el primer encuentro habló de los temas jurídicos, ámbito laboral, ámbito tributario, ámbito aduanero y cambiario, y que esta sesión hablamos del tema comercial enmarcado en lo jurídico. Nuevamente darle las gracias a todos esos aliados que se suman, la Cámara de Comercio del Magdalena Medio, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Cámara de Comercio de la Burra Sur, Confama, Génesis Incubadora de Empresas del Oriente Antioqueño, Proaburra Norte, Fundación CFA, Azocol Hierbas, Camacola, Antioquia y la Alcaldía de Río Negro. Queremos decirles también que próximamente vamos a sacar nuevas temáticas. En lo comercial también estaremos ampliando desde todo el tema de marketing, venta, servicio al cliente, que sabemos que también existen muchas inquietudes de los empresarios al respecto y los esperamos en una próxima emisión. Gracias, Adrián.
Gracias, Marjorie. Con todo gusto.